Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Mire, Parametría realizó una encuesta para conocer la opinión sobre información relacionada con fuentes, con el uso del financiamiento, con las necesidades que hemos tenido los mexicanos de utilizar los servicios bancarios y también financieros por parte de empresas en 2020 y 2021. Y para hablar de los resultados de esta encuesta, me da mucho gusto saludar esta mañana a Francisco Abundis, director general de Parametría. Buenos días, Francisco, bienvenido. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Muy buen día, un gusto estar contigo. Pues mira, más allá de del reporte que puede hacer Parametría de esta medición, la fuente en realidad es INEGI y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Hacienda. Me pareció pertinente destacar el reporte que hace INEGI que hace esta semana sobre esta medición, en particular por la circunstancia que tuvimos pues en los últimos 2 años, sobre todo en el 2020, con pues la crisis que a la que nos llevó la pandemia, y cómo fue que las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes sobrevivieron durante este periodo. Creo que habla mucho también del nivel de bancarización que tenemos y los recursos disponibles. Primero, en este reporte, si lo vemos de manera gráfica, para quien nos está viendo en pantalla, Romina, tenemos que un primer indicador es la edad promedio de las empresas y el tipo de propietario. Se me hace muy interesante cómo la mayor parte de las empresas, el 34.1, tiene más de 21 años, entre 11 y 20 años 31.5, de 6 a 10 años 20%, de 3 a 5 años 10% y solamente el 3.9 de 0 a 2 años. Es decir, la mayor parte de las empresas en nuestro país representa, 2 de cada 3, entre las que tienen 21 años y más y las que tienen de 11 a 20 años, representarían más del 65%, lo cual te hablaría de una estabilidad de este tipo ya no importa si son micro, pequeñas, medianas o grandes. Y por el tipo de propietario podemos concluir que buena parte de estas son más bien pequeñas, ya que el 44% son el propietario es una persona física, luego vendría el grupo de personas con parentesco y finalmente sociedad de personas sin parentesco, pero la mayor parte de ellas, el 44%, es una persona física. Esto te da una idea, de cómo está conformada nuestras empresas. Hay que decir que el marco muestral de este estudio se hizo entre más de 280,000 empresas. Cada estrato al que me refiero fueron cerca de 5,000 entrevistas, para dar una idea, de la confiabilidad que tiene este estudio, Romina. ¿Cuáles fueron? Este es un primer, indicador ya de lo que significó el COVID para nuestra economía. ¿Cuáles fueron los factores que afectaron más el crecimiento de las empresas en el 2020? Pues evidentemente la situación económica del país por la que pasamos, 61% así lo dijo. No son, cada una de las categorías que te doy no son excluyentes. Falta de apoyo del gobierno es la segunda causa, 44.7. Restricciones de su actividad, cierres temporales, 44.4. Esto creo que es más que evidente para actividades como comercio, turismo, restaurantes, entre otros. Bajo poder adquisitivo de los clientes, 44.2. Si ves, todas estas que te acabo de dar están relacionadas de manera evidente con la pandemia o con este periodo que tuvimos. Sí. Y luego ya vendrían otras como la falta de financiamiento, elevada competencia, mercado reducido por los productos, pero estas primeras 4 que te di hablan, yo creo, o dicen
mucho de la crisis que tuvimos, más allá de la de salud, la crisis económica a la que nos llevó. Respecto a la solicitud de financiamiento, que se me hace un dato interesante y te lo voy a comparar con la expectativa que hay de financiamiento, el 30.1 del total dijo que solicitó financiamiento durante este año, digamos, si bien es el reporte del 2021, solicitó algún tipo de financiamiento durante el 2020, durante el 2020, y aquí me parece interesante, Romina, que quien tuvo más, quien solicitó más financiamiento fueron las empresas grandes. Si bien el promedio es 30.1, el 45.3 de las grandes empresas lo solicitaron, 44.3 de las medianas, 30.6 de la pequeña y 24.5 de la micro. Sobrevivieron más las pequeñas entonces, Francisco, increíblemente. Pues más allá, digamos, por el número de las pequeñas y las micro, diríamos que es probable que son las que han tenido mayor sobrevivencia porque en el porcentaje representan más, pero lo que me parece también interesante de este gráfico es que las grandes son las que tuvieron más acceso a financiamiento, y esto no sé si habla también de el tipo de productos o el propio sistema financiero que da más acceso a las grandes empresas más que a las pequeñas y a las micro. Las fuentes para este financiamiento, digamos, a quien se le pidió, claramente fue la banca comercial, 67%. Interesante que otro 45.8% lo hizo a proveedores, luego otro porcentaje pequeño a familias, 10%, y instituciones financieras no bancarias, 9%. Es decir, claramente, digamos, en estos productos o el sistema financiero es la banca privada a lo primero que se recurre. Y luego, si comparamos el financiamiento que tuvieron durante este periodo de pandemia contra la expectativa de lo que se va a solicitar para los siguientes 12 meses o el siguiente año, sea más interesante que este 30% que te di de quien solicitó financiamiento se reduce, digamos, para el siguiente año a 23%. Es decir, hay un diferencial de 7% de empresas que tuvieron necesidad de pedir crédito y las que se ven el siguiente año pidiendo alguno. Y de estas, la que más parece que requiere de este financiamiento es la mediana, 32.5%, las grandes 24.5%, igual que las pequeñas, 24.5%, y la micro 20.6%. Me parece que este podría ser un indicador de la necesidad que tuvimos durante este periodo pues muy problemático de crisis. Y finalmente, cuando vemos esta expectativa de para qué se utilizaría este dinero, invertir en capital fijo o tecnología es la mayor parte, 49.5%, pagar deudas 43.1%. Esta segunda categoría no la vería yo de manera positiva porque finalmente es resolver el problema del que vienes, ¿no? Uh-huh. Expandir el negocio 40.9% y afrontar pérdidas 19.9%, lo cual te diría que entre el 43%, ¿no?, de pagar deudas y el afrontar pérdidas, estás hablando que casi 2 de cada 3 empresas que piensa pedir crédito todavía es para salir de este hoyo, de este bache, claro, del 2020. Un buen reporte, yo creo, Romina, de 20 páginas, solamente te hice una selección de algunos de estos indicadores, pero creo que vale la pena verlo, Romina. Por supuesto que sí, son datos interesantísimos, sobre todo para quienes dirigen o para quienes emprendieron o para quienes tienen todavía alguna empresa. Vaya que es importante comparar estos datos. Gracias, como siempre, Francisco, un placer tenerte en este espacio. Al contrario, el gusto es mío, Romina. Muy buen día, gracias. Buen día y buen fin de semana para ti también. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.